Verónica Sereno estaba junto a la ventana mirando la ciudad nocturna sumergida en luces. Mañana se cumplían exactamente 5 años desde el día en que dijo sí a Máximo ante el altar. 5 años de vida en común que le parecían a veces infinitamente largos, a veces aterradoramente cortos. Pasó la palma de su mano por el cristal, dejando una huella apenas visible en la superficie fría. 30 años, la edad en la que una mujer comienza a comprenderse a sí misma de verdad. Verónica siempre había sido de las que llaman callada, modesta, confiable. En la universidad, donde estudió contabilidad y finanzas, los profesores la ponían de ejemplo, entregaba los trabajos antes de tiempo, aprobaba los exámenes con sobresaliente, hizo sus prácticas en una gran empresa de auditoría. Sus compañeras soñaban con carreras brillantes, oficinas relucientes y viajes de negocios al extranjero, mientras Verónica soñaba con una familia, con hijos. Con un hogar donde la esperaran. Con un marido que valorara sus cuidados. Máximo apareció en su vida inesperadamente. Tenía 30 años, trabajaba como gerente de nivel medio en una empresa comercial, vestía trajes caros y sabía hablar de tal manera que daban ganas de creer cada palabra. En su primera cita le habló de sus ambiciones, de cómo subiría en la escala profesional, de cómo construiría un imperio. Verónica escuchaba, fascinada por su seguridad, su fuerza. Le parecía que junto a un hombre así estaría segura. La boda fue modesta, Verónica insistió en ello, sin querer arruinarse con una gran celebración. Los padres de Verónica, Alba y Anselmo Velasco, recibieron al yerno con recelo. Anselmo, un hombre robusto, ingeniero jubilado, enseguida sintió que algo no andaba bien. Hija, le dijo la víspera de la boda, ¿estás segura? Este chico te mira como a un sofá cómodo. Se sentará, descansará y luego seguirá su camino. Papá, es que no lo conoces, se defendió Verónica. Máximo simplemente no está acostumbrado a mostrar sus sentimientos. Es fuerte, seguro. Me siento tranquila con él. Alba, una mujer delgada con barbilla afilada y la costumbre de arreglarse constantemente el peinado, solo suspiraba. Veía cómo su hija se esforzaba por ser perfecta, como temía decepcionar al novio. Pero el corazón de madre sentía que algo no estaba bien. Los primeros años de matrimonio Verónica los dedicó al hogar. Se levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno, planchaba las camisas de Máximo, cuidaba la limpieza en su pequeño apartamento. Trabajaba como contable en una pequeña empresa, pero consideraba ese trabajo temporal, pronto llegarían los hijos y ella se convertiría en ama de casa. Máximo prometía que en un par de años se mudarían a un apartamento más espacioso, tendrían hijos. Pero los años pasaban y las promesas seguían siendo promesas. Máximo cada vez se quedaba más tiempo en el trabajo, llegaba tarde, cansado e irritado. Verónica aprendió a no hacer preguntas innecesarias. Simplemente calentaba la cena en silencio, ponía la mesa y se iba al dormitorio para no molestar a su marido mientras descansaba frente al televisor. En 5 años de matrimonio, Verónica se había convertido imperceptiblemente en invisible. Ella resolvía todos los problemas domésticos, pagaba las facturas, trataba con los servicios de suministros, pedía citas médicas para Máximo, compraba regalos para sus padres en las fiestas, recordaba los cumpleaños de sus amigos. Llevaba la contabilidad doméstica tan meticulosamente como llevaba los informes en el trabajo, cada céntimo estaba registrado, cada pago realizado a tiempo. Cada mañana revisaba en el portal de servicios públicos las multas de tráfico, las pagaba el mismo día para que no se acumularan recargos. Cada mes hacía los pagos del apartamento, electricidad, internet, teléfono. Recordaba cuando había que pasar la inspección técnica del coche, cuando vencía el seguro, cuando Máximo tenía que entregar el siguiente informe en el trabajo. En su teléfono había múltiples recordatorios que ponía no solo para ella, sino también para su marido. Máximo, reunión con cliente a las 15, Máximo, cumpleaños de su madre, Máximo, cita con el dentista. Máximo no lo notaba. Para él la vida fluía fácil y simplemente, la casa siempre limpia, la comida siempre preparada, los problemas se resolvían solos.
Se había acostumbrado a que Verónica fuera algo dado por sentado, como el aire que no notas mientras está ahí. En el último año algo cambió. Máximo se volvió aún más distante. La nueva jefa en la empresa, Soledad Rosales, una mujer efectiva de 40 años con manicura impecable y costumbre de dar órdenes, evidentemente se había fijado en él. Máximo comenzó a mencionar su nombre cada vez más. Soledad dijo, Soledad aconsejó, Soledad opina. Verónica sentía cómo crecía un muro entre ellos, pero no sabía cómo derribarlo. Intentó hablar con él. Una noche, cuando Máximo estaba sentado frente al televisor con una botella de cerveza, Verónica se sentó a su lado. Máximo, necesitamos hablar. Sobre nosotros. ¿De qué hablar? Gruñó sin apartar la vista de la pantalla. Todo está bien. No, no está bien. Casi nunca estás en casa. No hablamos. Siento que te estás alejando. Piensas demasiado, rechazó Máximo. Simplemente tengo mucho trabajo. Soledad confía en mis proyectos importantes. No puedo fallarle. ¿Y a mí sí puedes fallarme? Máximo se giró hacia ella, y en su mirada había irritación. Verónica, no empieces. Estoy cansado. Necesito descansar, no tus quejas. Ella guardó silencio, tragándose la ofensa. De nuevo retrocedió, de nuevo se sometió. Siempre era así, sus sentimientos, sus necesidades quedaban en segundo plano, porque Máximo tenía asuntos importantes, mucho trabajo, estrés. Hoy era la víspera de su aniversario, 14 de septiembre. Verónica estuvo todo el día llamando a Máximo, esperando que celebraran juntos ese día. Tal vez irían al restaurante que él una vez prometió. Tal vez simplemente hablarían, como antes. Pero el teléfono no estaba disponible. Primero tonos cortos, luego directamente el contestador. Por la noche Verónica dejó de llamar. Preparó la cena, puso la mesa, encendió velas. Luego las apagó, retiró los platos y se fue a dormir. A medianoche se despertó por el sonido de la puerta abriéndose. Máximo entró en el apartamento, e incluso en la oscuridad Verónica vio su sonrisa, satisfecha, ajena. Olía a coñac caro y a perfume de mujer. ¿Qué miras? Soltó sin siquiera quitarse los zapatos. Estuve con mi jefa. Para llegar a ser una mujer como ella te falta mucho. Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Verónica se dio la vuelta en silencio y se fue al dormitorio. Se acostó, se cubrió hasta la barbilla con la manta y cerró los ojos. Pero no había sueño. Toda la noche estuvo con los ojos abiertos y en su cabeza nacía una decisión, clara, fría, definitiva. Recordó todos esos 5 años. Cómo se esforzó por ser una buena esposa. Cómo toleró su desdén. Cómo perdonó las ofensas. Cómo esperó que algún día él la valorara. Pero no la valoró. Ni siquiera se dio cuenta. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas, Verónica se levantó. Se vistió en silencio, recogió en un bolso solo lo más necesario, documentos, tarjeta bancaria, algunas cosas. Escribió una nota en una hoja de libreta, la dejó en la mesa de la cocina, donde Máximo solía ver su desayuno. La nota era breve, aprecié tu regalo de aniversario, pero mi regalo nunca lo olvidarás. Cerrando la puerta tras ella, Verónica Sereno salió de la vida de Máximo. No miró atrás. No lloró. Simplemente caminaba por la calle matinal y con cada paso sentía cómo se volvía más ligera. Como si de los hombros cayera una carga pesada que había llevado durante 5 años sin notar su peso. Máximo se despertó alrededor de las 10 de la mañana. La cabeza le estallaba, ayer había bebido de más en casa de Soledad. Ella había organizado una pequeña fiesta corporativa para los suyos, como se expresó, y Máximo se sintió especial, elegido. Soledad elogiaba su trabajo, decía que empleados así eran pocos, servía coñac caro. Máximo florecía con los cumplidos. Se sentó en su espacioso despacho con vistas al centro de la ciudad, bebió alcohol de élite y escuchó cómo ella hablaba de sus éxitos.
Soledad era precisamente el tipo de mujer que él consideraba ideal, independiente, rica, exitosa. Junto a ella se sentía significativo. Máximo, eres un chico inteligente, decía ella llenando su copa. Tienes potencial. Lástima solo que estés enterrado en la rutina. Con tales capacidades hay que apuntar más alto. Me esfuerzo, respondía él disfrutando de la atención. ¿Te esfuerzas? Sonrió ella. El esfuerzo es para los mediocres. Tú necesitas garra. Agresividad. Saber conseguir lo tuyo a cualquier precio. Estas palabras embriagaban más que el coñac. Máximo se sentía un héroe, un guerrero, un conquistador de cumbres. Volvió a casa de buen humor y ni siquiera recordó que hoy era el aniversario de la boda. Verónica lo recibió con una mirada extraña, pero Máximo no le dio importancia. Siempre consideró a su esposa demasiado sensible, propensa a hacer una montaña de un grano de arena. Ahora, acostado en la cama y sintiendo cómo palpitaba la sien, Máximo recordó sus palabras. Para llegar a ser una mujer como ella te falta mucho. Se rió entre dientes. Quizás fue brusco, pero era verdad. Soledad era una mujer de verdad. Imponente, segura, con mano de hierro en los negocios. Y Verónica. Un ratoncito callado que solo sabía cocinar sopa y lavar calcetines. Se estiró y se arrastró a la cocina esperando ver el cuadro habitual, café en el cazo, bocadillos en un plato, quizás una tortilla. Pero la cocina estaba vacía. En la mesa había una hoja de papel escrita con la familiar letra ordenada de Verónica. Máximo tomó la nota, la leyó y se echó a reír. Mi regalo nunca lo olvidarás. Bueno, sí, claro. Se ofendió y se fue a casa de su madre. Teatro femenino clásico. Arrugó el papel y lo tiró a la basura. Ya volverá sola, murmuró abriendo el refrigerador. ¿A dónde va a ir? Pero en el refrigerador estaba vacío. Verónica había recogido la cena preparada el día anterior y la había tirado al contenedor de basura. Que lo disfrute. Ni comida preparada, ni semipreparados. Solo un par de huevos y un paquete de leche con fecha de caducidad próxima. Máximo frunció el ceño. Esto ya era demasiado. Antes no se permitía esto. Siempre había comida en el refrigerador. Sacó el teléfono, marcó el número de Verónica. Abonado no disponible. Lo intentó otra vez, el mismo resultado. Está enfadada, gruñó y se fue a ducharse. El agua caliente aclaró un poco la cabeza. Máximo se vistió con la primera camisa que encontró, arrugada, sin planchar, y de repente notó que el armario estaba medio vacío. La mitad de las cosas de Verónica habían desaparecido. Su cosmética en el baño también. Cepillo de dientes, cremas, champús, todo se lo había llevado. Una sensación desagradable se movió en algún lugar dentro, pero Máximo la rechazó. ¿Qué más da? Se llevó cosas. Significa que piensa quedarse en casa de sus padres más tiempo. 1 o 2 días se quedará allí y volverá. Incluso le convenía, podía relajarse, sentarse con una cerveza frente al televisor, no escuchar sus quejas sobre limpieza y alimentación saludable. Al trabajo Máximo llegó a la hora habitual, a las 10. En su empresa nadie vigilaba especialmente el horario de los gerentes de nivel medio, lo principal era cumplir el plan de ventas. Y Máximo era bueno en ventas, sabía hablar, convencer, cerrar tratos. Cierto, con la documentación siempre tenía problemas, pero eso no importaba, Verónica en casa siempre ayudaba. Revisaba sus informes, corregía errores, le indicaba dónde había que ajustar las cifras para que todo cuadrara. Se sentó al ordenador, abrió el correo y vio un mensaje del departamento financiero. Máximo, en su informe de agosto hay una discrepancia en la columna gastos. Rogamos proporcione una versión actualizada antes del final del día. Máximo hizo una mueca. ¿Alguna tontería? Rápidamente escribió un mensaje a Verónica, mira el informe, algo no está bien con los gastos. Envió. Mensaje no entregado. Extraño.
Máximo intentó llamar, el teléfono seguía no disponible. Se encogió de hombros y decidió que lo resolvería él mismo. Una hora después, enredado en cifras y fórmulas de Excel, se rindió. Bueno, lo terminará después. La pausa del almuerzo la pasó en un café cerca de la oficina. Pidió pizza y café, hojeaba las noticias en el teléfono. Su colega Andrés se sentó en su mesa. Hola, Máximo. ¿Cómo estás? Bien, respondió Máximo masticando pizza. Oí que ayer hubo una mini fiesta en casa de Soledad. ¿Tuviste suerte de estar invitado? Sí. Ella es genial, Máximo sintió orgullo. Valora a los buenos empleados. Solo ten cuidado, sé prudente, sonrió Andrés. Ella es de las que usa a la gente y luego la desecha. Ya se han quemado 3 gerentes con ella en el último año. Solo tienes envidia, respondió Máximo bruscamente. Andrés se encogió de hombros y se fue. Máximo terminó el café sintiendo irritación. Todos tienen envidia. No pueden aceptar que lo destaquen entre los demás. Por la noche pasó por el supermercado. Compró pizza, cerveza, patatas fritas, el conjunto estándar de soltero. En casa encendió el televisor, se estiró en el sofá y se sintió libre. ¿Ninguna pregunta de ¿has comido? ¿Tienes reunión mañana? No olvides llamar a tu madre. Maravilloso. Se durmió en el sofá sin desvestirse, con una botella de cerveza en la mano. Se despertó a las 3 de la madrugada porque la botella se cayó y la cerveza se derramó en el suelo. Máximo maldijo, limpió el charco como pudo con una camiseta y se arrastró al dormitorio. Al día siguiente se repitió lo mismo. Y al siguiente. 3 días disfrutó de esta libertad. El apartamento rápidamente se llenó de platos sucios y ropa, pero Máximo no prestaba atención. Por la mañana tomaba una camisa limpia del armario, por la noche la tiraba en la silla. Verónica de todos modos pronto volvería y lavará, plancharía y recogerá todo. El cuarto día recibió un SMS del banco, su tarjeta ha sido bloqueada por impago del crédito. Para desbloquearla diríjase a la sucursal. Máximo se quedó mirando la pantalla. ¿Qué crédito? Llamó inmediatamente al banco. Buenos días, dijo una voz femenina amable. Máximo, usted es avalista de un crédito emitido a Egor Roldán. El prestatario no responde, los pagos no llegan hace 3 meses. Según el contrato, las obligaciones pasan al avalista. Máximo se quedó helado. Egor Roldán, su amigo de la infancia. Hace 2 años Egor en una borrachera le pidió firmar unos papeles, algo así como una formalidad para el banco, solo firma. Máximo se lo quitó de encima, claro, ayudaré a un amigo. Verónica entonces le advirtió, le pidió al menos leer el contrato, llamó a un abogado para que le explicara los riesgos. Pero Máximo la rechazó, no me enseñes a vivir, yo sé lo que hago. ¿Cuánto debo? Preguntó Máximo con voz ronca. La deuda del crédito asciende a 783.000 euros con multas y recargos incluidos. 783.000. Máximo en su tarjeta tenía como mucho 30.000, el sueldo se había ido a medias en el crédito del coche y gastos corrientes. Intentó llamar a Egor. Número fuera de servicio. Escribió en redes sociales, página eliminada. El amigo había desaparecido. Simplemente se esfumó, dejando a Máximo limpiando las deudas. Máximo colgó y se sentó en el sofá. Por primera vez en estos días sintió miedo. Miedo real, helado. Casi 800.000 de deuda. ¿De dónde sacarlos? Intentó recordar si tenían ahorros con Verónica. Parecía que ella guardaba algo. Abrió la aplicación del banco, entró en la lista de cuentas. La cuenta común que estaba a nombre de Verónica no aparecía. Máximo volvió a llamar al banco. La cuenta fue cerrada por el titular el 15 de septiembre, le informaron. Todos los fondos fueron transferidos a otra cuenta. 15 de septiembre. Al día siguiente de su aniversario. Verónica se llevó el dinero y se fue. Máximo de repente entendió,
Esto no fue una decisión espontánea. Ella se preparó. Planificó. Esperó la última gota que desbordara el vaso. Y él le dio esa gota. Al final de la primera semana Máximo empezó a ponerse nervioso. Verónica no aparecía, no llamaba, no respondía a los mensajes. Su teléfono no estaba disponible. Intentó contactar con sus padres, pero Alba colgó apenas escuchó su voz, y Anselmo dijo fríamente, no llames más. No te acercarás a nuestra hija. Y colgó. Máximo aún no entendía toda la seriedad de la situación. Estaba seguro de que era un malentendido temporal. Bueno, se ofendió, bueno, se fue a casa de sus padres, lo superará y volverá. Las mujeres siempre vuelven. Especialmente las como Verónica, calladas, sumisas, dependientes. El viernes por la mañana, bajando al coche, encontró el espacio de estacionamiento vacío. Al principio Máximo pensó que se había equivocado de lugar, pero no, era definitivamente su plaza, la 17. Miró alrededor desconcertado y notó una nota sujeta con un ladrillo en el asfalto, su vehículo ha sido llevado por grúa por multas impagadas. Depósito en calle Industrial, 14. Máximo maldijo. ¿Qué multas? Él no había recibido ninguna multa. Tuvo que llamar un taxi e ir al depósito. Allí un empleado sombrío con chaqueta grasosa le extendió un impreso, 7 multas sin pagar por un total de 14.000 euros más servicios de grúa y almacenamiento, otros 8.000. ¿De dónde? Preguntó Máximo atónito mirando la lista. Yo no he visto estas multas. Le llegaron a su correo electrónico y a su cuenta personal en el portal de servicios públicos, respondió indiferente el empleado. Hace 3 meses. El plazo de pago expiró, calcularon recargos, pasaron a los alguaciles. Tiene suerte de que solo llevaran el coche por grúa y no embargaran las cuentas. Máximo intentó recordar. Hace 3 meses. Entonces ni siquiera entraba al portal de servicios públicos. Eso siempre lo hacía Verónica. Revisaba las multas, las pagaba, vigilaba los plazos de inspección técnica y seguros. Máximo ni siquiera sabía la contraseña de su cuenta personal. ¿Para qué, si la esposa lleva todo eso? Ahora estaba en el depósito de coches, entendiendo que en 3 meses se habían acumulado 7 infracciones de las que ni siquiera sospechaba. Exceso de velocidad, paso en semáforo en rojo, estacionamiento indebido. Las cámaras registraban, las multas caían, y él no sabía nada. Pagó con tarjeta, recogió el coche y se fue al trabajo con 3 horas de retraso. Soledad lo llamó a su despacho. Máximo, dijo, y en su voz ya no había la calidez anterior. Tenemos problemas. El departamento financiero ha descubierto errores en sus informes de los últimos 3 meses. Discrepancias en las cantidades, documentos mal formalizados, falta de actas justificativas. La contabilidad exige explicaciones. Máximo sintió cómo se le helaba la espalda. Los informes. Siempre había odiado ese papeleo. Verónica le ayudaba, revisaba cada cifra, cada línea, corregía errores. Le explicaba que en esta columna debía ir una cantidad, en aquella otra, que las actas había que archivarlas en determinado orden. Sin su ayuda entregaba los informes de cualquier manera, solo para quitárselos de encima. Yo. Lo corregiré ahora, murmuró. Corríjalo. Urgentemente. Si no, tendré que pasar este asunto a la dirección. Y ellos no toleran la negligencia. Soledad lo miraba ya no como a un empleado prometedor, sino como a un problema que había que resolver. Máximo volvió a su mesa e intentó entender los documentos. 1 hora después la cabeza le daba vueltas. Las cifras no cuadraban, las fórmulas no funcionaban, las actas estaban emitidas en fechas incorrectas. Escribió a Verónica en mensajería, urgente. Ayuda con los informes. El mensaje salió pero quedó sin leer. Máximo pasó todo el día frente al ordenador, pero no pudo corregir los errores. Por la noche estaba agotado, la cabeza le estallaba. Fue a casa e intentó preparar algo comestible.
Abrió los armarios, había un paquete de arroz y latas de conserva. Hirvió el arroz, pero quedó sobrecocido y quemado, una masa pegajosa e insípida. Máximo comió un par de cucharadas y tiró el resto. Volvió a pedir pizza por aplicación y se acostó en el sofá. En el apartamento hacía calor, olía a encerrado. La vajilla sucia llenaba el fregadero, en el suelo había ropa tirada. Máximo entendía que había que limpiar, pero no encontraba fuerzas. Antes lo hacía Verónica, cada noche lavaba los platos, cada 2 días quitaba el polvo, los fines de semana hacía limpieza general. El apartamento siempre estaba limpio, fresco, acogedor. Ahora se estaba convirtiendo en una pocilga, y Máximo se sentía cada vez más incómodo. Pero reconocerse a sí mismo que le faltaba Verónica aún no estaba preparado. Por la noche fue a la dirección de los padres de Verónica, un modesto edificio de paneles en las afueras de la ciudad. Llamó al telefonillo. Respondió Alba. ¿Qué quieres? Necesito hablar con Verónica. Por favor, es importante. Ella no está aquí. ¿Pero dónde está? Dígame al menos si está bien. Todo está perfecto. Ella ya no quiere verte. No llames, no vengas. Y si insistes, presentaremos denuncia en la policía por acoso. ¿Qué acoso? Se indignó Máximo. Tenemos grabaciones de tus insultos, dijo fríamente Alba. Cuando llamabas borracho e insultabas. Anselmo consultó con un abogado. Eso conlleva daño moral. Así que no lo dudes, si apareces, nos veremos en el tribunal. La comunicación se cortó. Máximo estaba frente al portal sin entender qué pasaba. ¿Grabaciones? ¿Qué grabaciones? Máximo sintió cómo la tierra se hundía bajo sus pies. Esto no era solo una ofensa. Era un plan. Un plan frío y pensado de venganza. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Máximo intentaba recuperar el control de su vida, pero todo se le caía de las manos. El sábado por la mañana se despertó por el timbre de la puerta. En el umbral estaba el policía del barrio. ¿Máximo Sereno? Sí, soy yo. Tiene una citación. Presentarse en la oficina de alguaciles el 25 de septiembre. Asunto de cobro forzoso de deuda por crédito. Máximo tomó el papel con manos temblorosas. 25, eso es pasado mañana. Llamó al banco, intentó negociar una reestructuración, pero le explicaron cortésmente, el avalista tiene responsabilidad completa. O paga la deuda o comienza un proceso judicial con embargo de bienes. 800.000 euros. ¿De dónde sacarlos? Máximo calculó sus recursos, 30.000 en la tarjeta, apartamento hipotecado, coche a crédito. No hay ahorros. Nunca pensó en ahorros. ¿Para qué, si se puede vivir al día? Verónica siempre guardaba parte de sus salarios en una cuenta en el banco. Máximo no profundizaba en los detalles, simplemente sabía que había dinero. Ahora entró en la banca móvil y descubrió que la cuenta estaba cerrada. Todo el dinero, 300.000 euros, transferido a otra cuenta a la que no tenía acceso. Intentó llamar al banco, pero allí dijeron, la cuenta estaba a nombre de Verónica Sereno. Tenía pleno derecho a disponer de los fondos. Máximo se quedó estupefacto. Resulta que todos estos años el dinero se guardaba en su cuenta, a su nombre. Ni siquiera lo sabía. Llamó a su conocido Arturo, con quien estudió en la universidad. Amigo, hola. Escucha, tengo un problema. Necesito dinero urgentemente. ¿Puedes prestar? ¿Cuánto necesitas? Bueno. Unos 800.000. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Máximo, ¿hablas en serio? ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Tengo hipoteca, mi mujer de baja maternal, 2 hijos. Te ayudaría, pero como mucho puedo 30.000. Entendido. Gracias. Máximo llamó a varios amigos más. Todos se negaron. Uno tenía reformas, otro créditos, otro simplemente no tenía dinero extra. Máximo por primera vez se dio cuenta, durante todos estos años no había hecho verdaderos amigos.
Había conocidos con los que se podía tomar una cerveza, charlar de fútbol. Pero no había nadie a quien recurrir en momentos difíciles. El domingo por la noche cortaron la luz. Máximo primero pensó que era una avería en la línea, pero luego vio la notificación en el buzón: por impago de facturas de electricidad el suministro ha sido suspendido. Bajó a la empresa de gestión. Una mujer somnolienta en la ventanilla miró el ordenador. ¿Sereno? Deuda de 3 meses, 10.000 euros. Pague y conectaremos. ¿Cómo 3 meses? Yo siempre pagaba. Compruebe el último pago. Ahora es septiembre. Máximo recordó, pagaba Verónica. Ella tomaba su tarjeta una vez al mes, iba al banco o pagaba online. Ni siquiera pensaba en ello, el proceso iba solo, como la respiración. Y cuando ella se fue, los pagos cesaron. Pagó la deuda con los últimos fondos, y la luz se conectó una hora después. Máximo se sentó en el apartamento iluminado por una solitaria lámpara e intentó pensar qué hacer a continuación. Había que encontrar dinero urgentemente para el crédito, si no los alguaciles embargarían los bienes. Se llevarían el coche primero, luego podrían llegar al apartamento. Entró al sitio de una organización de microfinanzas. Tasa de interés, 120% anual. Era un robo, pero no había elección. Presentó la solicitud. El rechazo llegó en 15 minutos. Probó con otras 3 organizaciones, rechazos en todas partes. Máximo se acostó en el sofá y se quedó mirando el techo. En el techo había una grieta, Verónica le había pedido arreglarla hace medio año. Él prometió, se quitó el asunto de encima, lo fue postergando. Ahora la grieta había crecido, de ella salió moho. Como esa grieta, su vida se agrietaba lentamente y no podía hacer nada al respecto. El lunes en el trabajo lo llamó Soledad. Esta vez estaba abiertamente descontenta. Máximo, toleramos sus deficiencias porque lo considerábamos un empleado prometedor. Pero ahora la contabilidad se niega a aceptar sus informes. Ha presentado documentos con errores por tercera vez. Esto paraliza el trabajo de todo el departamento. Lo corregiré. Es tarde. La orden de sanción disciplinaria ya está firmada. Esta es la primera advertencia. La segunda y será despedido por artículo. Ponga sus asuntos en orden. Máximo salió del despacho sintiéndose acorralado. Todo lo que parecía fiable y estable se derrumbaba. El trabajo, en peligro. El dinero, acabado. El apartamento, al borde del embargo. Y todo esto comenzó hace una semana, cuando Verónica se fue. Se sentó frente al ordenador mirando sin sentido la pantalla, y por primera vez en 5 años de matrimonio se preguntó, ¿quién, en realidad, gestionaba su vida? Siempre se consideró cabeza de familia, proveedor, apoyo. Pero ahora, sin Verónica, resultó que no podía pagar facturas, hacer informes, controlar multas. En general no sabía cómo funcionaba su propia vida. Verónica no era solo una esposa. Era un sistema de soporte vital, un fundamento invisible sobre el que se sostenía todo. Y él no lo notaba. Por la noche Máximo intentó poner orden en el apartamento. Recogió la vajilla sucia, empezó a lavarla. En 10 minutos el fregadero se atascó, restos de comida se atascaron en el desagüe. Máximo intentó limpiar la tubería con la mano, pero solo empeoró la situación. El agua subió hasta el borde del fregadero y se desbordó al suelo. Maldijo, agarró un trapo y empezó a secar el agua. El trapo resultó estar grasiento y solo extendió la suciedad. Máximo lo tiró a un rincón y se sentó en el suelo abrazándose la cabeza. Incluso algo tan simple como lavar los platos no podía hacerlo bien. Antes Verónica lavaba los platos cada noche. Sabía que no se podían tirar restos de comida al fregadero, que primero había que quitar la basura grande, luego lavar con agua caliente y detergente. Sabía cómo limpiar el desagüe si se atascaba. Sabía 1000 pequeñas cosas en las que Máximo ni siquiera pensaba. Llamó a un fontanero al día siguiente. Este vino, miró el fregadero, movió la cabeza.
Tubería atascada. Hay que limpiar. 3.000. ¿Por qué 3.000? Se indignó Máximo. Por el trabajo. Si no le gusta, límpiela usted mismo. Máximo pagó. Después del fontanero le quedaban en la tarjeta 7.000 hasta el sueldo, que sería solo dentro de una semana. 7.000 para comida, transporte, gasolina. Intentó economizar. Comía pasta barata con ketchup y salchichas en oferta, caminaba cuando era posible. Pero el dinero se evaporaba a velocidad alarmante. Resultó que la vida era cara cuando había que pagar por todo uno mismo. El 25 de septiembre Máximo se presentó en la oficina de alguaciles. En la sofocante sala de espera aguardó 2 horas antes de que lo llamaran al despacho. Tras la mesa estaba sentada una mujer de unos 50 años con cara de piedra y ojos fríos. Máximo, usted es avalista del crédito. El prestatario desapareció, su paradero es desconocido. El banco exige el cobro de la cantidad total de la deuda, 783.000 euros. ¿Tiene posibilidad de pagar la deuda voluntariamente? No, respondió Máximo con voz ronca. No tengo ese dinero. En ese caso iniciamos el procedimiento de embargo de bienes. Su coche será confiscado y vendido en subasta. Si la cantidad obtenida no es suficiente, consideraremos otros activos. Pero necesito el coche para trabajar. Esos son sus problemas. Usted firmó el contrato de aval, por lo tanto asumió las obligaciones. Tiene 10 días para el pago voluntario de la deuda. Después de eso iremos al embargo. Máximo salió del edificio con las piernas temblorosas. 10 días. En 10 días había que encontrar casi 800.000 o perder el coche. Y sin coche lo despedirían. Sus obligaciones laborales incluían visitas a clientes por toda la ciudad. En transporte público no se pueden hacer todos los recorridos. Intentó contactar con su padre. Este escuchó y suspiró. Hijo, te ayudaría, pero tengo una pensión de 2.500. Tu madre está enferma, las medicinas son caras. Nosotros mismos apenas llegamos. ¿Quizás puedas pedir un crédito? Ya no me dan en ningún sitio, respondió Máximo sombríamente. Historial crediticio arruinado. Colgó y de repente se dio cuenta, a sus padres llamaba una vez cada 2 meses, y eso porque Verónica se lo recordaba. Ella les compraba regalos en las fiestas, ella recordaba cuando era el cumpleaños de su madre, ella le indicaba qué llevarles. Máximo ni siquiera sabía que su madre estaba enferma. ¿Cuándo empezó? ¿Hace un mes? ¿Medio año? Simplemente no se interesaba. Al día siguiente en el trabajo volvieron a llamarlo a la jefa. Máximo ya iba a su despacho con un presentimiento pesado. Máximo, Soledad lo miraba sin la benevolencia anterior. Ayer el cliente de Tecnoservicios rechazó el trato. Dijo que usted no preparó los documentos necesarios y canceló la reunión que estaba programada para la semana pasada. Máximo se quedó helado. La reunión. Maldición, se olvidó completamente. Antes Verónica registraba todas sus reuniones en el calendario del teléfono, ponía recordatorios con un día y una hora de antelación. Ahora el calendario estaba vacío, no había recordatorios. Simplemente se olvidó. Este es un contrato grande por 2 millones de euros, continuó Soledad. Lo perdimos por su negligencia. Me veo obligada a darle la segunda advertencia. Un error más y quedará libre. Máximo asintió sin poder pronunciar palabra. Volvió a su mesa y abrió el calendario en el teléfono. Vacío. Absolutamente vacío. Antes allí estaba toda su vida, reuniones, plazos, cumpleaños, recordatorios de visitas al médico, de cambio de aceite en el coche, de renovación del seguro. Verónica llevaba ese calendario, y Máximo simplemente seguía las indicaciones sin pensar. Ahora se quedó solo con el caos. Los eventos se amontonaban como una avalancha, y él no conseguía seguirles el ritmo. Intentó recordar qué más había en su agenda. ¿Reunión con un cliente potencial la semana que viene? ¿O eso ya pasó? ¿Hay que ir a algún sitio mañana?
No lo sabía. Su colega Andrés vino a verlo. Máximo, ¿estás bien? Tienes una pinta horrible. Estoy bien, gruñó Máximo. Escucha, oí que tienes problemas. Si necesitas ayuda. No la necesito, lo cortó Máximo. Me las arreglo solo. Andrés se encogió de hombros y se fue. Máximo sabía que se comportaba groseramente, pero no podía de otra manera. Admitir que necesitaba ayuda significaba admitir su propia debilidad. Y él estaba acostumbrado a ser fuerte, independiente, autosuficiente. Solo que resultó que toda su autosuficiencia se sostenía en Verónica. Por la noche, al volver al apartamento, Máximo de nuevo se topó con una montaña de vajillas sin lavar. El fregadero volvía a estar atascado, el grifo goteaba, en el cubo de basura apestaba. Abrió el refrigerador, allí se había podrido algo en un recipiente de plástico. Tiró el recipiente con el contenido y pidió pizza por aplicación. La pizza llegó una hora después. Máximo comía trozos insípidos de masa con queso y pensaba que antes Verónica cocinaba cada día. Sopas, albóndigas, guisos, ensaladas. Se había acostumbrado a que en casa siempre oliera a comida, que la cena lo esperara en el fogón. Ahora el apartamento olía a basura. Se acostó en sábanas arrugadas, cambiar la ropa de cama no sabía. O más bien sabía, pero no sabía dónde estaban los juegos limpios, con qué frecuencia había que lavarlos, a qué temperatura. Estas pequeñas cosas siempre las hacía Verónica, y él no notaba su existencia. A las 3 de la madrugada Máximo se despertó por un sonido extraño. Escuchó, goteaba agua. Se levantó, fue a la cocina y descubrió que bajo el fregadero se había formado un charco. La junta del sifón se reventó. Máximo intentó apretar algo, pero solo empeoró la situación, el agua brotó con más fuerza. Antes habría llamado a Verónica, y ella o lo habría arreglado ella misma, tenía manos de oro, o habría llamado a un fontanero, negociado, controlado. Ahora Máximo estaba en el charco sosteniendo una tubería que se desmoronaba y entendiendo que esto era el límite. Encontró en internet una emergencia que trabajaba las 24 horas. El despachador dijo, salida del especialista, 3.000 euros, el trabajo se paga aparte. Máximo tenía en la tarjeta 5.000 hasta el sueldo, que sería dentro de una semana. Pero no había elección. El fontanero vino a las 5 de la mañana. Miró el fregadero, movió la cabeza. Esto hay que cambiarlo todo. La tubería vieja, el sifón suelto. 8.000 con trabajo y materiales. No tengo 8.000, dijo Máximo cansado. Entonces puedo taponarlo temporalmente para que no gotee. 2.000. Pero en una semana reventará de todas formas. Máximo aceptó. Pagó 5.000 por la llamada y la reparación temporal. Se quedó sin dinero hasta el sueldo. Le quedaba vivir una semana con la tarjeta vacía. Abrió los armarios calculando las reservas. Un paquete de pasta, una lata de conservas, unas cuantas patatas. Debería bastar. Empezó a economizar en todo, iba al trabajo a pie, no encendía la luz en el apartamento hasta el último momento, comía una vez al día. Al final de la semana Máximo había adelgazado 3 kilos. La cara se le hundió, bajo los ojos aparecieron círculos oscuros. Los colegas lo miraban con recelo, como a una persona enferma. Soledad lo llamó y le dijo, Máximo, tómese un día libre. Póngase en orden. Tiene un aspecto terrible. Estoy bien, gruñó. No es una propuesta, es una exigencia. Mañana no venga. Descanse. Máximo salió del trabajo sintiendo humillación. Lo mandaban a descansar como a un niño enfermo. Él, que hace un mes se consideraba un especialista indispensable, ahora inspiraba lástima. En casa se acostó en el sofá y se quedó mirando el techo. La vida se había convertido en una sucesión interminable de problemas que no sabía resolver. Cada día traía una nueva catástrofe, una factura sin pagar, documentos en desorden, una reunión cancelada. Se agitaba intentando llegar a todo, pero solo se enredaba más, como un pez en redes.
Y en algún lugar lejos vivía Verónica, que una vez mantuvo todo esto bajo control. Que fue la despachadora invisible de su vida. Y él no lo valoraba. Octubre comenzó con nuevos golpes. Máximo recibió una llamada del concesionario donde había comprado el coche a crédito. Máximo, tiene un retraso en el pago. La cuota mensual debía llegar el 5. Hoy es 7, el dinero no ha sido acreditado. Me olvidé, admitió Máximo desconcertado. Ahora lo pago. Con retraso se cobra un recargo, 3% de la cantidad del pago por cada día. Ya acumuló 2.000 de más. Total a pagar 23.000. Máximo entró en la aplicación móvil del banco. A la tarjeta habían acreditado 11.000, anticipo del sueldo. 23 no podía pagar físicamente. Pagaré la mitad ahora, el resto en 3 días, pidió. De acuerdo, pero el recargo seguirá acumulándose. Si para el 10 no llega el pago completo, tenemos derecho a confiscar el automóvil. Máximo pagó 11.000 y se quedó sin dinero. Por delante había 3 días sin comida, sin gasolina, sin posibilidad siquiera de comprar cigarrillos. Abrió los armarios de la cocina, allí había un paquete de pasta y una lata de carne en conserva con fecha de caducidad vencida hace 2 meses. Cena de soltero. En el trabajo la atmósfera se tensaba. Soledad dejó de saludarlo. Los colegas se apartaban, todos sabían que Máximo estaba al borde del despido. Sus informes los devolvían con marcas rojas del contable, rehacer, datos incorrectos, faltan documentos justificativos. Máximo pasaba las noches intentando entender Excel, pero las cifras nadaban ante sus ojos. No entendía cómo Verónica lo hacía. Para ella la contabilidad era natural como respirar. Podía en media hora cuadrar el balance, encontrar un error, corregir un asiento. Máximo en 3 horas no podía ni entender dónde exactamente se había equivocado. El 10 de octubre, cuando no pudo pagar lo que faltaba del crédito del coche, lo llamaron del concesionario. Máximo, enviamos una grúa hacia usted. El automóvil será confiscado. Espere. Gritó Máximo. Encontraré el dinero. Deme 2 días más. Ya pidió una prórroga. El contrato está violado. La grúa sale en 1 hora. Si quiere recoger objetos personales del coche, dése prisa. Máximo salió corriendo a la calle. El coche estaba en el estacionamiento, reluciente, entero. Pasó la mano por el capó, aún por la mañana era su coche y ahora ya no le pertenecía. Abrió el maletero, sacó los neumáticos de invierno, la bomba, el bidón. Del interior recogió el registrador, el cargador del teléfono, un par de discos con música. 40 minutos después llegó la grúa. El conductor, un tipo con cara indiferente, exigió las llaves. Máximo se las entregó sintiendo como dentro algo se rompía definitivamente. Cargaron el coche en la plataforma y se lo llevaron. Máximo estaba en la acera sosteniendo en las manos una bolsa con cosas del interior, mirando hacia donde se alejaba. La vecina del rellano, una mujer mayor, pasaba por allí. Máximo, ¿qué pasó? Se llevaron el coche, respondió sordamente. ¡Ay, qué pena! ¿Y dónde está Verónica? Hace tiempo que no la veo. Ella. Se fue. ¿Se fue? Se sorprendió la vecina. Qué buena chica era. Siempre saludaba, ayudaba a llevar las bolsas. ¿Y tú? Tú a menudo no la notabas cuando caminaba a tu lado. La vecina se fue, y Máximo se quedó parado en la acera. Hasta personas ajenas veían lo que él no veía. Verónica era notable, para todos menos para él. Al día siguiente fue a ver a Soledad y le dijo, me quitaron el coche. No podré ir a ver clientes. Ella lo miró con mirada abrasadora. Máximo, ¿entiende que sin coche no puede cumplir sus obligaciones? ¿Puedo usar taxi? ¿O transporte público? ¿Taxi a cuenta de la empresa? ¿Quiere que paguemos sus problemas? En su voz sonó irritación. Escuche, hablemos con franqueza. El último mes trabaja pésimamente. Errores en documentos, reuniones canceladas, contratos perdidos.
Me parece que debería buscar otro sitio. ¿Me está despidiendo? Le propongo que se vaya voluntariamente. Es mejor que un despido por artículo. Escriba la solicitud hoy, trabajará 2 semanas y nos separaremos pacíficamente. Máximo quiso objetar, pero entendía, ella tenía razón. Se había convertido en una carga. Sin Verónica, sin su apoyo y ayuda, no se las arreglaba ni con las tareas rutinarias. Está bien, dijo en voz baja. Escribiré la solicitud. Por la noche, sentado en el apartamento vacío bajo la luz de una lámpara solitaria, Máximo por primera vez en un mes se permitió llorar. No de lástima por sí mismo, sino de la comprensión de cuán ciego había estado. Durante 5 años Verónica sostuvo sobre sus hombros todo, la vida cotidiana, las finanzas, su carrera, las relaciones con los padres, la salud, el orden. Ella fue el apoyo invisible, y él lo tomó como algo dado. Para llegar a ser una mujer como ella te falta mucho, le dijo aquella noche. Ahora esas palabras sonaban como una burla cruel. Verónica resultó ser más fuerte, más inteligente, más independiente de lo que él podía imaginar. ¿Y él? Él era un cascarón vacío que se desmoronó sin su apoyo. Tomó el teléfono y abrió la galería. Allí había varias fotos con Verónica. En una estaban junto al mar, era su luna de miel. Verónica sonreía, feliz, enamorada. Máximo miraba hacia otro lado, distraído. Incluso entonces, al principio de su matrimonio, no estaba con ella de verdad. En otra foto estaban sentados en una mesa festiva en casa de sus padres. Verónica lo abrazaba por los hombros y él sostenía en la mano una copa y miraba el teléfono. Siempre tenía prisa por ir a algún lado, siempre estaba ocupado con algo más importante que ella. Máximo cerró la galería y tiró el teléfono al sofá. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las limpiaba. Por primera vez en 35 años lloraba de verdad, no de dolor, sino de vergüenza. Las 2 semanas de preaviso se convirtieron en una tortura. Máximo terminaba los asuntos corrientes, transfería clientes a otro gerente, recogía objetos personales. Los colegas lo evitaban como si fuera un leproso. Soledad ya no miraba en su dirección. El último día, 24 de octubre, salió de la oficina con una caja en la que había una foto enmarcada, una taza y un calendario de escritorio. Todo lo que quedaba de 5 años de trabajo. Estaba en la parada esperando el autobús y pensaba, ¿qué sigue? El currículum lo había enviado hace una semana, pero había pocas respuestas. 2 rechazos, una invitación a entrevista en una pequeña empresa con un sueldo 2 veces menor que el que tenía. Máximo fue a la entrevista. El director, un chico joven de unos 30 años, hizo varias preguntas sobre la experiencia laboral, luego preguntó, ¿tiene coche? No, respondió Máximo honestamente. Pero puedo. Lo siento, necesitamos un empleado con transporte propio. No pagamos taxis. Otro rechazo. Máximo volvía a casa en autobús y calculaba cuánto tiempo le quedaba. El último sueldo, 40.000 por 2 semanas. De ellos 12 se irán al crédito del apartamento, 5 a servicios públicos, 3 a comida. Quedarán 20. Ese dinero bastará para un mes, si economiza. ¿Y después? Si no encuentra trabajo, empezarán los retrasos en la hipoteca. El apartamento lo quitará el banco. Máximo se quedará en la calle. Intentó una vez más contactar con Verónica. Llamó al viejo número, no está en servicio. Escribió al correo electrónico, la carta volvió con error dirección no existe. Encontró su perfil en red social, página eliminada. Verónica desapareció de su vida completamente, como si nunca hubiera existido. Pero las huellas de su partida estaban por todas partes, en facturas sin pagar, en el caos doméstico, en la carrera desmoronada. Máximo decidió ir a medidas extremas. Encontró el teléfono de la madre de Verónica y llamó de nuevo. Alba no respondió enseguida. Ya dije que no llames. Por favor, Máximo no reconoció su propia voz, era lastimosa, suplicante. Necesito simplemente hablar con ella.
Quiero disculparme. Entendí que estaba equivocado. Lo entendí todo. Demasiado tarde, respondió Alba fríamente. ¿Dónde está? Dígame al menos dónde vive. No voy a imponerme, solo diré que lo lamento. Ella vive su vida. Tú ya no le haces falta. Ella es feliz, ¿entiendes? Por primera vez en 5 años es feliz. Y no permitiré que destruyas eso. Pero la amo. ¿Amas? En la voz de Alba sonó desprecio. Ni siquiera recordaste el aniversario. La humillabas, insultabas, la comparabas con otras mujeres. La usabas como sirvienta. Eso no es amor, es egoísmo. Adiós. Colgó. Máximo miraba el teléfono y entendía, ella tenía razón. Realmente no amaba a Verónica. Amaba la comodidad que ella creaba. Amaba el confort que ella proporcionaba. Pero a ella misma, como persona viva con sentimientos y sueños, no la veía. A finales de octubre se le acabó el dinero a Máximo. Se alimentaba de pasta y salchichas baratas, caminaba a pie para ahorrar en transporte, desconectó internet. El apartamento se sumergía en el abandono, polvo en los muebles, suciedad en el suelo, estuco desprendido en un rincón del baño. Máximo no limpiaba, no tenía ni fuerzas ni ganas. Los alguaciles enviaron notificación, comienza el embargo de bienes. Fijaron visita para el 2 de noviembre. Máximo sabía lo que encontrarían, un televisor viejo, un sofá, un refrigerador. Valor total, unos 30.000. Eso no bastaría ni para la 10ª parte de la deuda. Se acostó en el sofá y miró al techo. En el techo seguía la misma grieta que Verónica le pidió arreglar hace medio año. Máximo prometió, pero nunca llegó a hacerlo. Ahora la grieta había crecido aún más, el estuco de ella había comenzado a caerse al suelo. Todo se desmoronaba. El apartamento, la vida, él mismo. Una noche vino el vecino, Víctor, un hombre de unos 40 años con quien Máximo ocasionalmente se saludaba. «Máximo, ¿estás bien?» «¿Es qué?» «De tu apartamento se oyen sonidos extraños. Y hay un olor». «Todo está bien», gruñó Máximo sin dejarlo pasar. «Escucha, si necesitas ayuda». Vi que Verónica se mudó. «Si quieres hablar». «No hace falta», cortó Máximo y cerró la puerta. No quería hablar con nadie. No quería ver lástima en ojos ajenos. No quería admitir que había caído tan bajo, pero en el fondo entendía, esto era solo el principio. Por delante estaba el embargo de bienes, la pérdida del apartamento, la miseria total. Y todo porque no valoró a la única persona que lo mantenía a flote. El 2 de noviembre llamaron a la puerta exactamente a las 10 de la mañana. Máximo abrió. En el umbral había 2 personas, un hombre uniformado de alguacil y una mujer con tableta. «¿Máximo sereno?» «Venimos para el embargo de bienes». Entraron y comenzaron metódicamente a inspeccionar el apartamento, registrando en el embargo cada objeto. Televisor, 8.000 euros según valoración de mercado. Refrigerador, 5.000. Lavadora, 7.000. Sofá, 3.000. Microondas, 1.500. En total, resumió la mujer, 24.500 euros. Esto será vendido en subasta. El resto de la deuda ascenderá a 758.000. Siguiente etapa, consideración de la cuestión de embargo del inmueble. «Este es mi único apartamento», dijo Máximo con voz ronca. «Por ley, no tienen derecho a quitarlo. Su apartamento está hipotecado», recordó el alguacil. «El banco puede iniciar la confiscación por impago». «¿Tiene retrasos?» Máximo calló. Aún no había retrasos, pero comenzarían el mes siguiente. Sin trabajo no podría pagar la hipoteca. Los alguaciles se fueron dejando papeles con sellos. Máximo se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Tenía 35 años y se había quedado sin nada. Ninguna carrera, ningún dinero, ningún futuro. Los amigos se habían alejado, resultó que todos esos amigos eran simplemente compañeros de copas a quienes les interesaba mientras podía invitar.
Los padres no podían ayudar. Verónica había desaparecido. De repente recordó cómo se conocieron. Fue en una fiesta corporativa en la empresa donde ella hacía prácticas. Él vino allí con un colega que conocía a los organizadores. Verónica estaba sentada en un rincón, callada, modesta. Todos alrededor bailaban y bebían, pero ella no. ¿No te gusta la diversión?, preguntó él entonces sentándose a su lado. Me gusta, sonrió ella. Pero otra. Me gusta cuando es divertido por dentro, no alrededor. Esa frase caló en su alma. Le pareció sabia, profunda. Ahora entendía, Verónica realmente era sabia. Veía la esencia de las cosas sin distraerse por el brillo externo. Y él persiguió el brillo toda la vida y perdió la esencia. Sonó el teléfono. Número desconocido. Máximo respondió. Diga, Máximo. Soy la abogada Salinas. Represento los intereses de Verónica Sereno. Mi clienta presenta demanda de divorcio. Le llegará citación judicial. Quiero advertirle de inmediato, la división de bienes se hará según la ley. El apartamento fue adquirido durante el matrimonio, por consiguiente su esposa tiene derecho a la mitad del valor. ¿Qué mitad?, preguntó Máximo atónito. El apartamento está hipotecado, vale 3 millones, de ellos pagamos 1.600.000. La deuda con el banco es 1.400.000. Correcto. Por consiguiente, el valor de su parte es 800.000 euros. Mi clienta está dispuesta a recibir su parte en dinero y dejarle el apartamento. ¿Tiene posibilidad de pagarle 800.000? Máximo se echó a reír, histéricamente, como un loco. No tengo nada. No tengo ni 5.000. No tengo absolutamente nada. En ese caso, continuó la abogada con calma, el apartamento será vendido, la deuda con el banco saldada, y los fondos restantes divididos por igual. En una venta por 3 millones, después de saldar el crédito, quedarán 1.600.000. 800.000 para cada uno. Pero no tendré dónde vivir. Esos son sus problemas, Máximo. La ley es la ley. Colgó. Máximo estaba sentado apretando el teléfono y comprendía, Verónica lo había pensado todo hasta el último detalle. No se fue en un arrebato de ofensa. Se preparó. Ahorró dinero en la cuenta común, consultó con un abogado. Construyó un plan de salida de un matrimonio tóxico y ese plan funcionó impecablemente. ¿Y él? Ni siquiera notó los preparativos. Fue ciego, engreído, estúpido. En los días siguientes Máximo existía en una especie de aturdimiento. Buscaba trabajo, pero recibía rechazos en todas partes. Sin coche, sin referencias del último trabajo, no era necesario para nadie. Lo único que le ofrecieron fue trabajo de mozo de almacén. Sueldo 3.500 euros. Máximo aceptó. No había elección. El primer día en el almacén fue un infierno. Cargaba cajas, descargaba camiones, trabajaba en el frío y el polvo. Al final del turno le dolía la espalda, las manos temblaban de cansancio. El capataz, un tipo con cara tosca, le gritaba: «¡Más rápido!». «¿Qué? ¿Es tu primer día de trabajo en la vida?». Máximo callaba apretando los dientes. No estaba acostumbrado al trabajo físico. Durante 5 años había estado sentado en una oficina, viajado en coche, tratado con clientes. Ahora cargaba sacos y cajones como el último peón. Llegaba a casa destrozado, se tiraba en el sofá y se quedaba dormido sin desvestirse. Por la mañana de nuevo se levantaba a las 5, iba en autobús a través de toda la ciudad, trabajaba hasta la noche. La vida se convirtió en un ciclo sin sentido, trabajo físico duro, casa, otra vez trabajo. El apartamento lo pusieron en venta a mediados de noviembre. Venían compradores, inspeccionaban, hacían muecas ante la suciedad, el olor, las cucarachas y el abandono. Máximo no limpiaba, ¿para qué, si de todos modos lo venderán? Finalmente apareció un comprador dispuesto a pagar 3 millones. El trato se cerró rápidamente.
Máximo firmó los documentos, recibió el dinero, saldó el crédito. Con el dinero restante alquiló una habitación en un apartamento comunal, 14 metros cuadrados en las afueras de la ciudad. Se mudó allí a principios de enero. La habitación era minúscula, con una ventana al patio pozo. El papel pintado se despegaba, el suelo crujía. En el pasillo olía a repollo y a caja de arena de gatos. Los vecinos, una mujer mayor y una familia con 2 niños, lo miraban con desconfianza. Máximo se sentó en la cama hundida y miró las paredes desnudas. Aquí está, su nueva vida. Una habitación en un comunal, trabajo de mozo, soledad total. Todo lo que construyó en 35 años se derrumbó en 3 meses. El divorcio se produjo rápidamente el 23 de noviembre. Máximo vino al tribunal esperando ver a Verónica, pero ella no estaba allí. En su lugar estaba presente la abogada Salinas, una mujer seca con mirada fría. El juez leyó la demanda, escuchó los argumentos de la abogada, miró a Máximo. ¿Tiene objeciones respecto al divorcio? No, dijo Máximo en voz baja. ¿Respecto a la división de bienes? No. Entonces el caso está claro. El matrimonio se disuelve. La sentencia entra en vigor en 1 mes. Golpe de mazo. Todo terminó. 5 años de matrimonio borrados de un solo golpe. Máximo salió del edificio del tribunal y vio junto a la entrada a una mujer. Al principio no la reconoció. Estaba de espaldas, hablando por teléfono, vestida con un traje de negocios elegante, con postura segura. Luego se giró, y el corazón de Máximo se contrajo. Verónica. Pero era otra Verónica. No aquella mujer callada y sometida que vivió 5 años con él. Esta Verónica estaba erguida, hablaba con seguridad, sonreía, abierta, libremente. Su cabello estaba bellamente peinado, llevaba un abrigo ligero, un bolso caro en el hombro. Se veía exitosa, feliz, satisfecha con la vida. Junto a ella estaba un hombre, alto, atlético, de unos 40 años. Le decía algo, y ella asentía riendo. Luego el hombre la abrazó por los hombros y se dirigieron al coche, un flamante sedán de clase ejecutiva. Máximo estaba como clavado mirándolos alejarse. Verónica se sentó en el coche sin mirar atrás. Ni siquiera lo notó. O lo notó, pero le daba igual. La abogada Salinas salió del edificio del tribunal y se detuvo junto a Máximo. ¿Vio a mi clienta? Está prosperando. 1 mes después de dejarlo consiguió trabajo como directora financiera en una gran empresa. Sueldo, 250.000 euros. Resulta que su educación y experiencia en contabilidad son muy demandadas. ¿Quién lo hubiera pensado? En su voz sonó ironía. Yo. No sabía que ella podía así, murmuró Máximo. Es que usted no sabía nada de ella. Durante 5 años lo apoyó, y usted consideró eso debilidad. Pero ella simplemente fue bondadosa con usted. Pero la bondad se acabó cuando cruzó la línea. La abogada sacó de la carpeta un sobre y se lo extendió a Máximo. Esto es de ella. Pidió entregárselo después del juicio. Máximo tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con la misma letra ordenada. Máximo. No vine al juicio porque allí no tengo nada que hacer. Ese capítulo de mi vida está cerrado, y no quiero remover el pasado. Te escribo no para que sientas culpa o arrepentimiento. Escribo para que entiendas, mi regalo de aniversario es tu verdadera vida sin mí. Durante 5 años fui tu retaguardia. Resolvía problemas de los que no sabías. Pagaba facturas, vigilaba multas, llevaba tu calendario, corregía tus errores en el trabajo, recordaba cumpleaños de tus padres, te pedía citas con el médico. Hacía todo esto no porque fuera débil, sino porque te amaba y quería que estuvieras bien, pero tomaste mi cuidado como algo debido. Decidiste que yo era simplemente una función en tu vida, no una persona. Me comparabas con otras mujeres, me humillabas, me ignorabas. Y entendí, nunca valorarás lo que tienes hasta que lo pierdas. Ahora lo perdiste. Y ahora ves cómo era tu vida en realidad.
Sin mí se convirtió en caos porque yo era quien contenía ese caos. Yo era tu refugio silencioso, y tú lo tomaste por debilidad. No te deseo mal. Te deseo comprensión. Quizás algún día encuentres a una mujer que cuide de ti. Y quizás aprendas a valorarla. En cuanto a mí, soy feliz. Vivo en un apartamento nuevo, trabajo en un puesto con el que antes ni soñaba. Conocí a un hombre que me ve no como sirvienta, sino como compañera. Que pregunta mi opinión, escucha mis palabras, valora mis esfuerzos. Te agradezco una lección, me mostraste cómo no debe ser mi vida. Y elegí otra. Disfruta tu regalo. Verónica. Máximo dobló la carta, la metió en el bolsillo y lentamente se alejó. Las palabras de Verónica quemaban como ácido. Cada frase era una verdad que no quería reconocer. Pero ahora era tarde para reconocerla. Pasó un año desde el día en que Verónica se fue. Máximo cumplió 36, pero se sentía 20 años mayor. El trabajo en el almacén le chupaba las fuerzas, la espalda dolía constantemente, las manos se volvieron ásperas del trabajo duro. Aprendió a vivir en el comunal. Se acostumbró al ruido, a los olores, a que la ducha había que ocuparla temprano por la mañana, si no había cola. Se acostumbró a que en la cocina siempre había alguien y había que esperar para calentar la cena. Se acostumbró a la soledad entre gente. A veces se encontraba en la calle con conocidos, antiguos colegas, viejos amigos. Saludaban tensamente, se despedían rápidamente, se apresuraban a sus asuntos. Máximo entendía, se había convertido para ellos en un recordatorio incómodo de lo rápido que se puede caer. En junio, cuando en la calle floreció la lila y la ciudad se ahogaba en verdor, Máximo volvió a entrar en la página de Verónica. Sabía que no debía hacerlo, que solo causaba dolor. Pero no pudo contenerse. La última foto había sido publicada hacía 3 días. Verónica yacía en una sala de hospital, pálida pero feliz, con un diminuto envoltorio en brazos. Junto a ella estaba Damián, miraba a su esposa e hijo con tal adoración, con tal ternura, que Máximo sintió un dolor agudo en el pecho. Nuestro Arturito nació. Sano, hermoso, amado. Gracias a todos por las felicitaciones. Somos felices. Bajo la foto había cientos de comentarios, felicitaciones, entusiasmo, deseos. Los padres de Verónica, amigos, colegas. Todos se alegraban por su felicidad. Máximo cerró la página y salió al balcón. Mejor dicho, a lo que en el comunal se llamaba balcón, una estrecha saliente de hormigón abarrotada de cosas ajenas. Encendió un cigarrillo, hábito que adquirió en el último año. Abajo en el patio jugaban niños. Una madre joven mecía un cochecito cantando una nana. En algún lugar reía la gente. La vida seguía su curso, y Máximo estaba en el balcón del comunal y pensaba en lo que perdió. No solo una esposa. Perdió un hogar, una familia, un futuro. Perdió aquel apoyo que lo mantenía a flote todos esos años. Verónica tenía razón, ella fue su refugio silencioso. El lugar donde podía guarecerse de las tormentas. El lugar donde siempre lo esperaban, donde cuidaban de él, donde creían en él. Y él tomó ese refugio por una prisión, por una carga, por algo insignificante. Ahora conocía el precio de ese refugio. Sin él navegaba a la deriva, chocando contra cada arrecife, ahogándose en cada tormenta. Porque un refugio no es debilidad. Un refugio es la fuerza que permite salir al mar. Verónica encontró un nuevo refugio en la persona de Damián, que la valoraba. Que veía en ella una compañera, no una sirvienta. Que construía con ella una vida común, no usaba su trabajo. Y Máximo se quedó en mar abierto, sin ancla, sin orilla, sin hogar. Perdió no solo una esposa, perdió aquel único apoyo que hacía su vida significativa. Aprecié tu regalo de aniversario, pero mi regalo nunca lo olvidarás, escribió ella en aquella nota hace un año. Tenía razón. No lo olvidaría nunca. Máximo apagó el cigarrillo y volvió a la habitación. En la mesa había una vieja foto, la única que sacó del apartamento antes de la venta.
En ella estaban él y Verónica el día de la boda. Jóvenes, felices, llenos de esperanzas. Miraba esa foto y veía a dos personas diferentes. Verónica en la foto miraba a la cámara con una sonrisa tímida, pero en sus ojos había amor, verdadero, sincero. Y él. Él miraba hacia otro lado, e incluso en la foto se veía que sus pensamientos estaban en otra parte, ya pensaba en algo suyo, sin notar a la mujer a su lado. Esa foto era una sentencia. No la valoró entonces, aquel día. Y no la valoró después, todos los 5 años. Despertó solo cuando ella se fue, pero ya era demasiado tarde. Máximo puso la foto de nuevo en la mesa y se acostó en la cama. Mañana otra vez trabajo, otra vez cajas, otra vez cansancio. Los años fluirán convirtiéndose en una masa gris uniforme. Quizás algún día conozca a alguien más. Quizás tenga otra oportunidad. Pero sabía que a Verónica ya no la recuperaría. Y aquella vida que ella creaba para él tampoco la recuperaría. Perdió su refugio silencioso, y ahora para siempre quedaría en el mar embravecido donde no hay refugio. Y en algún lugar en el otro extremo de la ciudad, en un luminoso apartamento de 3 habitaciones, Verónica acostaba a su hijo Arturo. Le cantaba una nana, y Damián la abrazaba por los hombros, la besaba en la coronilla. Eran felices con esa felicidad simple y tranquila que se construye sobre el respeto mutuo, la confianza y el amor. Verónica ya no recordaba el pasado. Construyó una nueva vida, y en esa vida no había lugar para viejas ofensas. Perdonó a Máximo, no por él, sino por ella misma. Para no llevar en el corazón el peso del odio, pero nunca olvidaría aquella lección que le dio. No por venganza, sino por justicia. A veces las personas deben ver su vida sin adornos para entender lo que perdieron. A veces las personas necesitan caer para comprender quién las mantenía en lo alto. Máximo recibió su regalo, la verdad sobre sí mismo. Y esa verdad resultó ser amarga, cruel, despiadada. Pero fue necesaria, porque solo perdiendo todo entendió lo principal: el refugio silencioso no es debilidad que se pueda despreciar. Es fuerza que hay que cuidar. Y cuando pierdes ese refugio, pierdes más que simplemente una persona. Pierdes una parte de ti mismo. Máximo perdió esa parte para siempre. Y le quedaba solo vivir con esa pérdida, cada día recordando que una vez tuvo una mujer que hacía su vida mejor. Que lo amaba, cuidaba de él, creía en él. A quien no valoró hasta que la perdió. Y ese fue el castigo más terrible de todos los posibles, no ira, no venganza, sino simplemente la fría comprensión de la propia estupidez. La comprensión de que la felicidad estuvo tan cerca, y él mismo la destruyó. Verónica seguía viviendo, alegrándose, construyendo el futuro. Y Máximo se quedó atascado en el pasado que ya no se puede recuperar, en arrepentimientos que ya no cambiarán nada. Tal fue la verdad de su vida. Amarga, justa verdad. Y realmente nunca la olvidaría.